Muy bien, continuamos en este Banda 3.0. Recibimos a la señora Silvana Alonso. ¿Todo bien? Todo bien, buenos días, buena semana. Buen día, gracias. Igualmente, vamos a saludar, si te parece, sí, Silvana, al doctor Dante Rusconi. Es juez de faltas con competencia en defensa del consumidor de la Ciudad de La Plata, con competencia en La Plata, en verdad. A ver, hay un ranking de las empresas más denunciadas por los consumidores, ¿sí? Como que incumplen con lo que una empresa debería cumplir. Exactamente, sí. Lo que hizo el doctor Rusconi en su juzgado es tomar todas las denuncias de los consumidores, expediente por expediente, y formaron un ranking de cuáles son las empresas más reclamadas, cuáles son las que hacen mejores acuerdos, cuáles son los motivos por los cuales reclaman los consumidores. A ver, vamos a saludarlo. Él está allí en La Plata, lo estamos viendo. Doctor Dante Rusconi, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos puede decir a priori de esta evaluación que ha hecho? Sí, en realidad la primera aclaración que me gustaría hacerles es que no se trata de un ranking, sino justamente lo que nosotros, el trabajo que estamos desarrollando es evitar que la publicación o la divulgación de estadísticas en materia de defensa del consumidor se tome como un ranking, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, a ver, ¿y cómo debería tomarse? No, porque es decir, nosotros creemos que de la información que surge de los expedientes hay un montón de datos que se pierden porque no están siendo utilizados dándole la real importancia que tienen. Nosotros creemos que ese tipo de relevamiento sirve para que el Estado pueda desarrollar políticas públicas de defensa del consumidor. Es decir, a nosotros ya todo el mundo sabe, todos sabemos de memoria que hace varios años la telefonía celular es el rubro más denunciado, la actividad más denunciada ante los organismos de defensa del consumidor. Sí. Ahora, lo que vemos es que si eso se mantiene a través del tiempo, el Estado está fallando en la implementación de políticas públicas y políticas de control porque no hace nada con eso. Claro. Entonces, este tipo de información que no se circunscribe solamente a establecer, a confirmar o reconfirmar que la telefonía celular es la actividad más denunciada en Argentina, sino que también lo que nosotros buscamos es generar una base de datos que no solamente recabe y registre datos tales como edad de los denunciantes, sexo de los denunciantes, lugar en donde viven, todo esto para direccionar políticas de educación, por ejemplo, identificar concretamente qué tipo de conducta, porque no toda, dentro de ese grupo, por ejemplo, que estamos dando de la telefonía celular, hay denuncias por mala prestación de servicio, por deficiencias en la señal, porque los contratos contienen cláusulas abusivas, porque los aparatos celulares no funcionan. Entonces, ese desagregado de motivos indica las áreas en donde el Estado tiene que intervenir. Sí. Doctor, una consulta. Cuando usted habla de telefonía celular y que son las empresas de telefonía, entiendo, fija también, y celular las más reclamadas, ¿qué es lo que están reclamando los usuarios y qué es lo que están ofreciendo esas empresas a la hora de llegar a acuerdos? Bueno, como yo le decía, las principales razones de la queja son, por un lado, todo lo que tiene que ver con las políticas, las prácticas de comercialización. Es decir, muchas veces los usuarios no conocen los valores del servicio, cuánto sale una llamada, cuánto sale un mensaje de texto, etcétera. Y muchas veces pasa que las empresas además esconden en cierta manera las condiciones que rigen el servicio, porque se efectúa una contratación que después durante el tiempo va cambiando de modalidades, generalmente a través de medios informales, por un llamado telefónico, sin que eso conste escrito en ningún lado, y la gente no tiene certeza de cuáles son las cláusulas que rigen su contrato. Y después todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio en sí mismo, que es la falta de señal, distintos problemas con los teléfonos celulares y las garantías y las reparaciones, etcétera, etcétera. Y lo que se observa en la práctica es que las empresas en las audiencias de conciliación generalmente
terminan haciendo ofrecimientos razonables a los consumidores, pero a nosotros no nos alcanza con eso, porque creemos que ante un servicio tan masivo como este, hay más de 50 millones de líneas telefónicas en la Argentina de telefonía celular. La cantidad de usuarios que llega a plasmar sus quejas en reclamos concretos ante los organismos de defensa del consumidor es muy inferior en relación a la colectividad de usuarios potencialmente alcanzados por esas conductas ilegítimas o fraudulentas o abusivas. A ver, digamos, doctor, en una audiencia de conciliación, ¿se salva la situación con el particular que hace la denuncia y con el que se tiene, digamos, ese encuentro, pero no se aportan soluciones de fondo de parte de la compañía? Exactamente, exactamente. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el Estado. Eso sería, a su entender, es por una falta de eficiencia en los organismos de control como la Comisión Nacional de Comunicaciones. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, la Comisión Nacional de Comunicaciones debe ser el peor organismo de control de la Argentina desde hace muchos años a esta parte. Es un ente de control que tiene, en primer lugar, está funcionando de manera irregular porque está intervenido. Es decir, el funcionario que está a cargo es un funcionario que puso el Ejecutivo a dedo, como se dice, y hace más de 8 años, 10 años que se viene renovando esa intervención, supuestamente para generar mayor eficiencia en la función del organismo, cosa que en la práctica vemos, o sea, un ejemplo concreto de esto es que si la telefonía celular por quinto, sexto, 10º año consecutivo, no sé cuánto tiempo hace, se mantiene al tope del ranking de denuncias, lo mismo que la telefonía básica, es evidente que el organismo de control del área específica no está funcionando adecuadamente. Bien. Entonces, por supuesto que el Estado tiene, yo creo que la mayor parte de responsabilidad en esto, y yo como autoridad de aplicación tengo que reconocerlo y hacerme cargo de las culpas que me toquen en este caso, pero desde el punto de vista de mi actividad académica o mi actividad de divulgación del derecho del consumidor, no puedo dejar de señalar estas cuestiones y no puedo decir que en Argentina es hora que se empiece a hacer defensa del consumidor en serio, es decir, este tipo de información no puede ser que el Estado no tenga canales de comunicación entre los propios organismos que les permita hacer circular esta información, darle un tratamiento serio, generar en función de eso políticas activas de control y de divulgación, etcétera, etcétera. Este barómetro de consumidor, que lo hemos denominado de esa manera, tiene la potencialidad de ser una herramienta muy importante para los consumidores, porque la idea nuestra es que esté en Internet, es decir, que una persona, por ejemplo, a la hora de contratar una empresa de telefonía celular, entre a la página web de este barómetro del consumidor y vea la reputación o el ranking que tiene esa empresa, pero no solamente en cantidad de denuncias, sino ¿Qué tipo de acuerdos ofrece a los consumidores en las audiencias de conciliación? Si se presenta o no se presenta, cómo trata a sus clientes. Rusconi, le pregunto lo último como para cerrar. ¿Ustedes tienen algún tipo de vínculo con el Estado o con los organismos que deberían controlar, por un lado, estas empresas? Digo, ¿tienen facultad como para intimarlos de algún modo a mejorar ese control o no? Mire, bueno, no sé si ustedes lo conocen, porque en realidad la estructura administrativa de los organismos de defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires por ahí no es conocido en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy juez de faltas, o sea, soy un juez administrativo de la Municipalidad de La Plata con competencia en defensa del consumidor. Yo tengo la potestad de aplicar las sanciones, digamos, para que se entienda comúnmente. Sí. Y a su vez yo puedo dictar, por ejemplo, lo que se conoce como medidas cautelares o medidas preventivas. Ante una conducta determinada puedo obligar a las empresas a realizar determinada o dejar de hacer determinada práctica que consideramos ilegítima. Bien. Cada resolución que nosotros dictamos, como son conductas de alcance masivo y generalmente son conductas que se repiten en todas las jurisdicciones, no solamente se dan en el municipio de La Plata, la comunicamos a la autoridad de aplicación, tanto a la provincia como a la nación. Sí. En ningún caso de las
cientos de medidas cautelares que hemos dictado en el juzgado, en ningún caso, o salvo 2 o 3 excepciones, hemos tenido eco en las autoridades provinciales y nacionales. Es decir, la esperanza nuestra es que si se entiende que nosotros obramos de manera correcta al decirle a una empresa de telefonía celular, por ejemplo, que deje de hacer circular un contrato que contiene una cláusula abusiva en el Partido de La Plata, que es el ámbito de competencia, y se lo comunico a la Nación, que la Nación haga lo mismo para todo el país. Claro, ¿Sí? claro. La Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación debería hacer lo mismo para todo el país. Eso jamás ocurre. Bien. Entonces, creo que hay escaso compromiso político de las autoridades de aplicación a nivel nacional y provincial con estos temas. Doctor Rusconi, juez de faltas con competencia en defensa del consumidor de La Plata, gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Y por el aporte. Hasta luego. Bueno, una problemática que venimos hablando desde que arrancamos, ¿no? Es algo que se da constantemente, que los usuarios, estos cientos de millones, personas que van haciendo denuncias y denuncias y denuncias y no se ven las autoridades nacionales un control debido de estas empresas, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de muchos millones de usuarios y de líneas y que esto va creciendo. No es quizás otro tipo de rubro que va bajando, sino que estamos hablando de telefonía móvil, que es lo... Porque digamos en parcha, que es lo que nos decía un poco el juez, en parcha en el momento con el particular que hace la denuncia. Sí, quizás algún acuerdo que puedan ofrecer, pero no se aportan soluciones de fondo que tienen que ver con la inversión y con la mejora en el servicio. Exacto. Gracias Silvana. Gracias. Mientras tanto nos vamos rápidamente a Hernán, que está en otro sector de nuestro mega estudio.